Hola chicos, bueno, vamos a trabajar con la asignatura de entidad donde vivo. El tema de hoy será el paisaje de mi localidad. Vamos a comenzar a definir qué es una localidad. ¿Ok? Bueno, una localidad es un espacio donde vive un grupo de personas. Podemos observar aquí en la imagen que hay diferentes tipos de localidades. Por ejemplo, una ranchería. En una ranchería las casas son más pequeñas, están hechas de madera, de paja. Probablemente las calles no estén con cemento, todavía sean de tierra, ¿verdad? El suelo. Las personas se dedican a actividades como la cría de animales, las cosechas, la siembra. A diferencia de localidades como una grande ciudad, donde están los edificios, donde hay avenidas grandes con muchos autos y la gente vive en edificios muy altos con varios pisos. También hay otro tipo de localidad como los pueblos, en los cuales pues las calles son empedradas, hay poca gente, realizan actividades un poco más tranquilas, no como en las ciudades que hay mucho movimiento, mucho transporte y muchos autos. Entonces, aunque todas estas localidades tienen características diferentes, en estas se encuentran reunidas personas que conviven, que comparten el mismo espacio. Ahora que conocemos qué es una localidad, vamos a ver que cada localidad, no importa si es una gran ciudad, si es un pueblo, una ranchería, todas las localidades tienen características físicas. Con esto me refiero a todo lo que es creado por la naturaleza, todo lo que podemos observar en un lugar y fue creado por la naturaleza. Por ejemplo, los ríos, los bosques, una laguna o un mar. Pero también una localidad tiene elementos sociales. Con esto me refiero a todo lo que es hecho por el ser humano. Ajá. Por ejemplo, las carreteras, los puentes, las casas, los postes, las avenidas, las presas, todo lo que es creado por el ser humano. Entonces, hay que recordar, en una localidad siempre va a tener características físicas y elementos sociales. Fíjense muy bien en esta imagen. A ver, recuerden que les dije que todas las localidades tienen características físicas y elementos sociales. Las características físicas es todo lo creado por la naturaleza y los elementos sociales es todo lo hecho por el ser humano. A ver, observen en esa imagen. ¿Qué fue creado por la naturaleza? Ahora observen lo que fue creado por el ser humano. Muy bien, fíjense, el mar, las montañas son características físicas porque fueron creados por la naturaleza. Pero en cambio ese gran puente rojo y los vehículos que están transitando por ahí son los elementos sociales de esa localidad, porque son cosas que fueron creados por el ser humano. Ahora observen bien esta siguiente imagen. Vamos a definir cuáles son las características físicas y cuáles son los elementos sociales. Muy bien, fíjense, las características físicas es todo lo hecho por la naturaleza. Podemos observar que hay nubes, que hay árboles, se ve como un bosque, que el clima es frío, ¿verdad? Todo eso está hecho por la naturaleza. Y los elementos sociales, observen bien el largo puente que atraviesa ese paisaje.
a pesar de que está construido por la naturaleza, no pudo llegar ahí él solito, ¿verdad? Entonces, ese elemento social que es el puente fue creado por el ser humano para poder atravesar todo ese grande bosque, ese gran bosque. Entonces podemos ver cómo es que es verdad que en una localidad podemos encontrar tanto características físicas como elementos sociales. Vamos a ver finalmente esta última imagen. A ver, vamos a tratar de distinguir cuáles son las características físicas y cuáles son los elementos sociales. Bueno, algunas de las características físicas que podemos observar son los árboles. Otra es el lago. Ajá. Pero ¿cuáles de esos son los elementos sociales? ¿Cuáles fueron creados por los seres humanos? Bueno, esa hermosa trajinera que ven ahí no pudo crecer en un árbol, ¿verdad? O salir del lago. No, es algo que creó el ser humano para poder transportarse y es algo que ocupa la gente de la localidad que vive ahí, tanto para transportarse como para... es una forma o una manera en la cual la gente que vive ahí puede ganar dinero, ¿verdad? A través de transportar a la gente, a los turistas de un lado a otro. También podemos observar que otro elemento social, a ver, ¿cuál podrá ser? Pues las banquetas, ¿verdad? Las banquetas pues son construidas por el ser humano. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda caminar ahí y pueda tener acceso a esas trajineras. Entonces, nuevamente, podemos observar que en todas las localidades podemos encontrar tanto características físicas como elementos